Hola a todos. Ahora este es otro pedido de video. Algunos de ustedes me han preguntado, ¿qué es exactamente lo que nos sucede cuando morimos? Y esta es una pregunta muy importante porque todos moriremos algún día. De hecho, hay 150.000 personas que mueren todos los días. Un día, tú y yo seremos uno de ellos. Entonces, cuando llegues al final de tu vida en este mundo temporal, ¿a dónde irás? Algunos dicen que irás al cielo. Algunos dicen que irás al infierno, algunas personas dicen que irás al purgatorio, algunos dicen no, simplemente dormirás y quedarás inconsciente. ¿Cuál es la verdad? Bueno, vamos a la única fuente de verdad que tenemos en este mundo, la única verdad absoluta, y eso es la Biblia. Vamos a ver qué dicen las Escrituras sobre lo que nos sucederá cuando muramos. Vamos allá. Ahora, muy rápidamente, si es tu primera vez aquí en mi canal, bienvenido. Si aún no te has suscrito, por favor, considera hacerlo. Y entonces también haz clic en el timbre de notificación para no perderte ninguno de los próximos videos. Ahora, necesitas saber que, como cristianos, como creyentes, no necesitamos temer a la muerte, nuestra propia muerte, porque la miramos con alegría. Porque sabemos que cuando muramos en este mundo caído, estaremos con Cristo en el cielo, y entonces no habrá más lágrimas, ningún sufrimiento, ninguna tristeza. Pablo dice en Filipenses 1, versículo 21, «Porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia». Y en 2 Corintios 5, versículo 8, él dice, «Sí, estamos de buen ánimo y preferiríamos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor». Este mundo temporal y caído no es nuestro hogar. Nuestro hogar está con el Señor, y podemos esperar por eso con alegría. Ahora vamos a dar una mirada a lo que sucede en el momento en que morimos. Algunos creyentes dicen que cuando morimos, entramos en un sueño profundo, inconsciente, hasta la segunda venida de Jesús. Esta doctrina es básicamente llamada la doctrina del sueño del alma. Ahora, esta doctrina no es realmente difundida, y fue principalmente enseñada por los anabautistas en la Reforma y por los irvingitas en Inglaterra. Fue alrededor del siglo XIX, y entonces algunos cristianos creen en el purgatorio, una creencia de la Iglesia Católica Romana en el purgatorio, y es este lugar donde tu alma primero va para ser más purificada del pecado antes de poder ir al cielo. Y entonces hay creyentes que dicen que cuando morimos, nuestra alma va inmediatamente a Cristo, y nuestro cuerpo va al suelo, a la tumba, y queda allí hasta la segunda venida de Cristo. Cuando eso sucede, entonces recibimos nuestro cuerpo de nuevo, pero entonces es un cuerpo resucitado, eterno, y entonces, claro, Dios va a hacer el nuevo cielo, la nueva tierra, y entonces viviremos con Él para siempre y siempre. Ahora, ¿y sobre los incrédulos? Bueno, algunos dicen que cuando los incrédulos mueren, irán al infierno por toda la eternidad. Algunos dicen no, eso no sucederá. Algunos dicen no, simplemente dejarán de existir. Otros dicen no, sufrirán por un tiempo por sus pecados y entonces simplemente dejarán de existir. Esto es llamado la doctrina del aniquilacionismo, lo que significa que Dios los aniquilará y simplemente dejarán de existir. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad se revela cuando miramos las Escrituras, pero no solo un versículo, sino todo el conjunto de las Escrituras de una manera equilibrada. Ahora, vamos a mirar primero al purgatorio. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre el purgatorio? Nada. La Biblia no dice absolutamente nada sobre el purgatorio. Entonces, ¿de dónde saca la Iglesia Católica Romana la doctrina del purgatorio, si no está en las Escrituras? Bueno, número 1, lo crearon, tradición, y número 2, encontraron un poco de evidencia para eso en los libros apócrifos. Por ejemplo, 2 Macabeos 12 versículos 42 a 45 dice, Judas Macabeo, el líder de las fuerzas judías, también hizo una colecta, hombre por hombre, hasta el monto de 2000 dracmas de plata, y envió a Jerusalén para proveer una ofrenda por el pecado. Al hacer esto, actuó muy bien y honorablemente, teniendo en cuenta la resurrección, pues si no estuviera esperando que aquellos que habían caído resucitaran, habría sido superfluo y tonto orar por los muertos. Pero estaba mirando a la espléndida recompensa que está reservada
para aquellos que duermen en la piedad. Fue un pensamiento santo y piadoso. Por lo tanto, escucha esto: hizo expiación por los muertos, para que pudieran ser liberados de su pecado. Entonces, aquí en 2 Macabeos, vemos que dicen que está bien orar por los muertos y hacer una ofrenda por sus pecados para que los muertos puedan ser perdonados. Esto está en contraste con la Biblia. Esto no es lo que dicen las Escrituras. Y debes saber que los libros apócrifos no son iguales en autoridad a la Biblia, no forman parte de la Biblia y no deben ser tomados como autoridad o verdad. La Iglesia Católica Romana, como dije antes, cree en el purgatorio por su tradición y porque aquí y allá consiguen algunos versículos en los apócrifos, pero la Biblia no dice eso y por lo tanto no es la verdad. De hecho, está en contraste con las Escrituras, porque si crees en el purgatorio, en realidad estás diciendo que lo que Jesús hizo en la cruz, cuando murió por nuestros pecados, no fue suficiente. Estás diciendo que Cristo solo no podía hacer expiación por nosotros, porque como acabamos de leer en 2 Macabeos, Judas hace ofrendas por los muertos, realizando expiación en griego, exilasmos, significando propiciación por los muertos. Esto contradice las Escrituras, porque dice que Cristo solo hizo expiación por nosotros, por el mundo entero. 1 Juan 2, versículo 1 dice: «Mis pequeñitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno peca, tenemos un abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del todo el mundo». El purgatorio enseña que tenemos que añadir algo al trabajo redentor de Jesucristo. Esto es una enseñanza muy peligrosa y falsa que va contra las Escrituras. Jesús solo pagó el precio completo para que pudiéramos ser salvos. Esto está por toda la Biblia, y el propio Jesús dijo: «Está consumado». Juan 19, versículo 28 dice: «Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya estaba consumado, para que la Escritura se cumpliese, dijo: «Tengo sed». Había allí una jarra llena de vinagre. Entonces pusieron una esponja empapada en vinagre en una caña de hisopo y se la acercaron a su boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: «Está consumado», e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Por lo tanto, la enseñanza sobre el purgatorio no es verdadera según las Escrituras. ¿Y qué pasa con la enseñanza o la doctrina del sueño del alma, que básicamente dice que, cuando mueres, en ese momento entras en una existencia inconsciente hasta la segunda venida de Jesucristo? Ahora, como dije, esta enseñanza no es realmente difundida. Fue solo enseñada por algunas personas en la Reforma, como los anabautistas y los irvingitas en el siglo XIX. Y aún hoy hay muchas personas que creen en eso, pero incluso en aquel tiempo, Juan Calvino, si así se pronuncia su nombre, estaba en contra de eso. La verdadera cuestión, sin embargo, ¿es esto bíblico? Bueno, la verdad es que hay de hecho varios pasajes que hablan sobre dormir cuando estás muerto. Para ser precisos, si alguien muere, se habla de dormir o adormecer. Puedes encontrar esto en 1 Tesalonicenses 4, versículo 13, 5, versículo 10, en 1 Corintios 15, versículo 6, capítulo 18, capítulo 20, capítulo 51, y Hechos 7, versículo 60, capítulo 13, versículo 36, Juan 11, versículo 11, y también en Mateo 9, versículo 24, y capítulo 27, versículo 52. Y entonces también hay algunos versículos que parecen decir que las personas muertas no tienen una existencia consciente, como los Salmos 6, versículo 5, capítulo 115, versículo 17, Eclesiastés 9, versículo 10, y también Isaías 38, versículo 19. Pero cuando la Biblia habla de la muerte como sueño, lo hace como una expresión metafórica, mostrando que la muerte es solo temporal para los cristianos, así como el sueño es temporal. Ahora, para aquellos de ustedes que creen en el sueño del alma, solo esperen un minuto y escúchenme. Vamos a mirar el Salmo 115, versículo 17, que acabo de citar como supuestamente probando el sueño del alma. Vamos a ver eso. Dice: «Los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio». Entonces,
Parece que está hablando del sueño del alma aquí, pero no podemos solo leer un versículo y tomarlo literalmente. Sigamos leyendo el siguiente versículo. El versículo 18 entonces dice: pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre, desde ahora y para siempre. No dice que primero vamos a morir y quedarnos inconscientes por un largo tiempo, y entonces estaremos con el Señor. No, no dice eso. Vamos a mirar otro versículo supuestamente probando el sueño del alma, Juan 11, versículo 11. Después de decir estas cosas les dijo: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Jesús no dice aquí que el alma de Lázaro está durmiendo, ni cualquier otro versículo en las Escrituras dice que el alma está inconsciente. Jesús solo dijo que Lázaro se había dormido. Y entonces, cuando los discípulos pensaron que él hablaba literalmente, él dijo: no, no, está muerto. Sigamos. Los discípulos le dijeron: Señor, si duerme, se recuperará. Ahora, Jesús había hablado de su muerte, pero ellos pensaron que se refería a descansar en el sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Las otras pasajes que supuestamente prueban el sueño del alma son iguales. Cuando la Biblia habla de la muerte como dormir, es solo una expresión metafórica, porque nuestro cuerpo quedará en la tierra, mientras que nuestra alma estará con Jesucristo. Nuestros cuerpos físicos volverán al polvo. Génesis 3, versículo 19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque polvo eres, y al polvo volverás. Pero entonces las Escrituras nos dicen que nuestros cuerpos humildes, serán como Jesús en la resurrección. Filipenses 3, versículo 20 dice: pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, quien transformará nuestro cuerpo humilde, para ser conforme a su cuerpo glorioso, según el poder que tiene de someter todas las cosas a sí mismo. Dios transformará nuestros cuerpos humildes en cuerpos espirituales, que serán capaces de vivir para siempre, cuerpos eternos con Jesucristo. Él hará eso en la segunda venida. Pero, ¿y ahora? ¿Qué sucede si mueres ahora? ¿Qué pasa con tu alma si no vas al purgatorio o duermes? ¿Existen versículos específicos que nos dicen lo que nos sucederá? Sí, y hay muchos. Vamos al primero. Jesús dice en Lucas 23, versículo 43, «De verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Jesús dijo hoy, no después de haber estado en el purgatorio o después de haber dormido el alma. No, Él dice hoy estarás conmigo en el paraíso, lo que significa en el cielo. Entonces, cuando morimos como cristianos, como creyentes, nuestra alma, espíritu va inmediatamente a Cristo. Pablo dice en Filipenses 1, versículo 23, «Tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor». Nuevamente, Pablo no dijo que su deseo es partir y estar en el purgatorio o dormir hasta la segunda venida de Cristo. No dijo eso. Dijo que su deseo es partir y estar con Cristo. 2 Corintios 5, versículo 8 dice, «Sí, tenemos confianza y preferimos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor». Entonces, cuando mueres, tu alma espíritu está ausente del cuerpo, no está en el cuerpo mientras duermes inconscientemente en tu tumba. No, está ausente del cuerpo, no en el purgatorio, sino con el Señor en el cielo. Hebreos 12, versículo 22 dice, «Sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a miríadas de ángeles en fiesta, y a la asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos». Entonces, básicamente, está hablando sobre los creyentes que ya están en el cielo. Y cuando lees el capítulo entero, ves que cuando venimos a adorar a Dios, no es solo en la presencia de Dios, sino en la presencia de ángeles y de los espíritus de los justos hechos perfectos. Esto es una gran nube de testigos, y cuando vas al inicio del capítulo, ya lees en el versículo 1, «Por tanto, también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante».
Entonces, esto también nos muestra que aquellos en el cielo saben un poco sobre lo que está sucediendo aquí en la tierra, y hasta los ángeles se alegran cuando un alma se convierte a Cristo. Lucas 15, versículo 10 dice: Así os digo, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Imagina eso, todos los ángeles alegrándose por un pecador. Esta vida no es nuestro hogar, este mundo no es nuestro hogar, es solo temporal, y estamos de paso. ¿Recuerdas lo que Esteban dijo cuando lo mataron? Léelo conmigo, Hechos 7, versículo 55. Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Pero ellos gritaron a gran voz, se taparon los oídos y unánimes se lanzaron sobre él, y sacándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos dejaron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y poniéndose de rodillas, clamó con voz fuerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¡Qué mensaje tan poderoso! Y Esteban da una certeza cuando habla, lleno del Espíritu Santo, en verdad, y dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entonces, su espíritu inmediatamente fue a Jesucristo, y su cuerpo fue a la tierra. Al final, cuando dice que durmió, aquí está muy claro que, si durmió, ¿cómo puede estar durmiendo si su espíritu está entonces con Cristo? ¿Ves? Su espíritu está con Cristo, pero su cuerpo está durmiendo temporalmente hasta el día en que Jesús vendrá de nuevo y resucitará nuestros nuevos cuerpos, y los hará como el cuerpo eterno y espiritual de Jesús, en el cual viviremos en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Ahora, esto también tiene sentido cuando leemos 1 Tesalonicenses 5 versículos 9 a 10, porque Dios no nos ha destinado a ira, sino a obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Despiertos o durmiendo, no podemos vivir con Él si estamos durmiendo inconscientemente. Solo tiene sentido si dormir simplemente significa muerte, y lo hace, como hemos visto en las Escrituras. Ahora, solo mueres una vez, tu cuerpo físico aquí en esta tierra, y luego es juzgado. Hebreos 9 versículo 27 dice: Y de la misma manera está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Para nosotros, como creyentes, cuando morimos, estaremos con Cristo. Pero para los incrédulos que se niegan a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, irán al castigo eterno. Parece que serán enviados a un lugar de espera temporal, el Hades, para esperar su resurrección final, juicio y castigo eterno. Ahora, Jesús nos dio un ejemplo de lo que nos sucederá cuando morimos con la historia de Lázaro, en Lucas 16, versículos 22 a 23. Aconteció que el mendigo murió, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El hombre rico también murió y fue sepultado. Y en el Hades, estando en tormentos, levantó sus ojos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces muestra que el cuerpo del hombre rico fue enterrado, pero él fue inmediatamente atormentado en el Hades. Y luego, claro, viene el juicio final. Apocalipsis 20 versículos 11 a 15 dice: Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por las cosas escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21, versículos 1 a 3, entonces dice: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más.
y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Y oí una gran voz del trono diciendo: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¡Guau! Apenas puedo esperar para ver y experimentar eso. Y ahora tú, como creyente, sabes exactamente a dónde irás cuando mueras, y esperamos eso con alegría. Pero al mismo tiempo, también estamos tristes. Nos entristece ver a aquellos que pueden estar perdidos. Nos entristece pensar a dónde irán aquellos que no quieren aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y es por eso que tenemos que usar el tiempo que tenemos para compartir el Evangelio, para compartir la verdad, para que las personas allá afuera que están perdidas puedan ser salvadas, porque el tiempo se está agotando. 150.000 personas mueren todos los días, y Jesús es el único camino. En Juan 14, versículo 6, Jesús dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Juan 3, versículo 18 dice: El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. El tiempo se está agotando. Jesús es el único camino. Sé que estoy salvado, lo sé como un hecho, y es por eso que estoy usando esta camiseta hoy. Y quiero preguntarte, ¿tienes la seguridad de que estás salvado? Si no, entonces necesitas estar seguro. Y si estás salvado, pero eres un cristiano pasivo, es hora de ser activo. Jesús no nos llamó solo para convertirnos en cristianos y vivir en el lujo y no hacer nada y ser pasivos. No, nos llamó para ser discípulos y hacer discípulos. Tú eres la luz del mundo y es hora de brillar tu luz para compartir el Evangelio, para que puedas estar delante de Dios un día y cuando Él pregunte qué hiciste con los talentos y dones que te dio, entonces puedas estar delante de Él y decir: Dios, di todo de mí, usé lo que me diste para tu gloria. ¿Puedes decir eso? Si no, entonces es hora de comenzar y compartir el Evangelio. Las personas también me preguntan: ok, entonces ¿qué pasa con las personas que nunca han oído hablar del Evangelio, en alguna selva o en lugares que nunca han oído el nombre de Jesucristo? ¿Qué les sucederá? Bueno, responderé eso en un próximo video que verás aquí. Recuerda, Dios te ama y yo también te amo.